Hola, hola, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad, como les había prometido, vamos a hablar acerca de la administración después de la revolución industrial. Dentro de todos los videos que he subido, ya hay uno que habla de cómo era este tema de la administración antes de la revolución industrial y explicábamos que este fue como el punto de inserción para que esta bonita carrera, este bonito proceso de gerenciar nos abriera pues el tema hacia las teorías administrativas. Entonces vamos a hablar de las teorías administrativas y toda la evolución que ha tenido todo este tema de la administración a partir de la revolución industrial, que fue cuando se dio todo el tema de fábricas y procesamiento de materia prima para crear un producto al final. Y recordemos que todo esto de la revolución industrial se dio pues después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hablemos un poco del tema de los postulados de la teoría de administración científica, el cual hace énfasis en las tareas, ¿sí? Y que es propuesta por Frederick Taylor. Entonces, a partir de la revolución industrial se consolida la administración como ciencia. Frederick Taylor es considerado como padre de la administración científica, es este personaje que ustedes ven acá, pero quien también hace grandes aportes a la ingeniería industrial y por consiguiente también es considerado como padre de esa carrera. Inclusive, Frederick Taylor no era administrador de empresas porque para ese entonces esta carrera no existía, él era ingeniero, ¿sí? Con estos aportes que Frederick Taylor le hizo a la ciencia, se generan mejorías considerables en la administración de la producción de bienes y servicios que iban orientados ¿en qué? En pro de la eficiencia fabril, como por ejemplo, estudio y sistematización de los conocimientos, diseño de cargos y tareas, selección, adiestramiento y capacitación del personal de una manera un poco más consolidada como una actividad dentro del proceso de la administración. Antes, pues digamos que si usted sabía poner botones, pues a usted lo contrataban para poner botones. Sin embargo, este proceso de diseño de cargos y selección para adiestrar y capacitar le permitía a las personas que no supieran de la tarea, pues aprender y poder estar allí dentro del proceso de fabricación del producto. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos fue otro de los postulados de Frederick Taylor, que nos ayudaba a mirar qué tanto las personas se demoraban en realizar una determinada tarea o un determinado movimiento o desplazamiento para poder llevar a cabo el desarrollo del producto final. Estudio de fatiga humana, eliminando movimientos que no deberían hacerse dentro del proceso de la tarea. Por ejemplo, si la persona tenía que desplazarse de un lugar a otro para llevar su producto hasta donde lo tuviera elaborado, con el fin de que el siguiente proceso siguiera con la tarea, todo eso se evaluaba para ver qué tanto se cansaba la gente de caminar de un lado a otro y se empezaron a ver maneras de hacerlo de otras formas y mejor. División del trabajo y especialización del trabajador, incentivos salariales y se otorgaban premios por productividad, por cumplimiento. El que cumplía con la tarea pues se le incentivaba con premios, con temas de dinero. Condiciones del trabajo, se crearon ambientes laborales a través de la cooperación mutua y empezó a surgir todo el tema de supervisión especializada, que es lo que nosotros denominamos el policía todo el tiempo vigilando qué es lo que yo estoy haciendo. A eso se le llamaba supervisión especializada porque era la persona que respondía y se volvía responsable de los errores que cometieran los operarios de la fábrica. Entonces, en la aplicación de sus postulados era evidente una administración centralizada, es decir, que las decisiones las tomaba solo una persona y de allí hacia abajo tenían que solamente cumplir las órdenes. Entonces, las líneas de mando estaban previamente definidas, ¿sí? De arriba hacia abajo, como acabo de mencionar, es decir, que los trabajadores u operarios no podían tener comunicación directa ¿con quién? Con la gerencia, sino a través del supervisor. Este era el único que podía tener comunicación con este
y era pues el que respondía por el trabajo de este operario que estaba acá. Entonces el gerente planteaba, daba la orden, el supervisor asistía continuamente al trabajador y el trabajador era quien ejecutaba la tarea. En esta época, Taylor, al darle un orden a sus postulados, realiza una propuesta empírica de lo que podría llegar a ser un proceso administrativo, proponiendo entonces como un orden lógico a las actividades dentro de la fábrica. ¿Cómo hizo esta propuesta Frederick Taylor entonces? A través de la planeación, ¿sí? Que entonces, ¿qué se hacía en el proceso de planear? Era precisamente no permitir que hubiera nada al azar, ¿sí? Se sustituía entonces la improvisación. Luego, preparación. Entonces, era necesario, en segunda medida, preparar a los trabajadores a través de técnicas más especializadas, como lo era el entrenamiento. La tercera actividad era la de control, que consistía en asignar un supervisor que verificara la ejecución de las actividades por parte de los trabajadores de manera eficiente. Y finalmente la ejecución, que consistía en distribuir las responsabilidades, que es esta parte que está acá, con la única finalidad de ¿qué? De generar un producto final que cumpliera a cabalidad con los estándares. Digamos que esta fue los postulados y la forma de trabajar y la propuesta que hizo Frederick Taylor a la administración. Detrás de las ideas de Taylor y en consecución de las mismas se idearon varias técnicas que facilitarían las actividades y aumentarían la eficiencia fabril. Entre las más importantes pues tenemos los aportes de Frank Gilbert. ¿Qué aportes hizo este personaje? Los códigos de Terblitz, ideados por este personaje obviamente que acabamos de mencionar, y que consistían en estudiar los movimientos de las personas a través de 18 símbolos diferentes cada uno, esto ayudando a que el estudio de la productividad motriz fuera más eficiente porque era posible subdividir cualquier tarea laboral. Otro aporte importante entonces dentro de los seguidores de Frederick Taylor tenemos el diagrama de Gantt, hoy utilizado para realizar cronogramas de actividades y con la finalidad de de establecerle un orden a todas esas tareas que tenían que elaborar en su momento. ¿Listo? Razón, ¿sí?, de la atribución del nombre del diagrama precisamente es que quien diseñó este proceso fue Henry Gantt y por eso se le llama diagrama de Gantt. Entonces, este diagrama servía para conocer la disposición y dedicación por cada una de las tareas que tenían que realizar esos operarios y funcionarios de las empresas para mejorar el tema de tiempos y movimientos, que acrecentaría pues así la productividad organizacional, porque teniendo establecido un orden, unas fechas, le permitía a esos funcionarios crecer un poquito más en su productividad porque se tenían que limitar a las fechas de entrega de cada una de las actividades y tareas que tenían que realizar. Otro aporte importante fue el trabajo en línea que propuso Henry Ford, que es lo que conocemos como el Fordismo. Esto entonces se puso en marcha por primera vez de manera eficiente y racional, que es esta parte de acá, por Henry Ford, como ya mencionamos, en su fábrica de automóviles, en donde se evidenció del ahorro de tiempos y movimientos a través del trabajo en serie o en línea, lo que conocemos, lo cual podía disminuir de manera considerable también la fatiga en los trabajadores al tiempo que se acrecentaba su productividad porque se dedicaba menor tiempo a la fabricación. Incluso esta actividad se sigue desarrollando en las fábricas porque se evidencia que el resultado de una actividad evidentemente era el inicio de otra. Entonces cuando una persona terminaba podía pasárselo al otro hasta finalmente obtener el producto terminado. En eso consiste el tema de trabajo en línea. Ahora, vamos a hablar de los postulados de la administración clásicas, que ya no hace énfasis en las tareas, sino en los procesos. ¿Quién fue el propulsor de todo esto? Entonces es Henry Fayol.
quien es conocido como el padre de la administración clásica y quien propone la sistematización de la producción y originó el control de la calidad. Para Fayol, los procedimientos administrativos eran instrumentos muy importantes para la buena dirección de toda empresa. Por esto se le atribuye la propuesta del primer proceso administrativo, ¿sí?, que conocemos hoy día y que se conformaba o se constituía de las siguientes etapas: previsión, organización, mando, coordinación y control. Ahora, como su énfasis eran los procesos, este indica que dividir la empresa en áreas funcionales era lo mejor, puesto que permitía el diagnóstico y la solución de muchas dificultades propias de la organización en su tiempo, y por eso las divide como. Veamos entonces. En el área técnica, que es la que hoy conocemos como el área de operaciones, pues se dedica a la fabricación y a la transformación ¿de qué? De la materia prima. Por eso se le denominaba área técnica, que es lo que pues hoy conocemos como el área de operaciones, como mencioné previamente. Luego viene el área comercial, en donde se manejarán ¿qué? Temas de compras y ventas de las fábricas que funcionaban en ese momento. Luego viene el área financiera, que se dedicaba a la búsqueda y a la administración de esos capitales de esas fábricas en su momento. Luego viene el área de seguridad, que hoy se conoce como el área de tecnología y que se dedicaba en ese momento a la protección de los bienes de las empresas, como también de ¿quién? De las personas. Luego viene el área de contabilidad, que hoy hace parte del área financiera, pero que en su momento se encargaba de todo el tema de presupuesto para inventarios, balances y costos. Y finalmente el área administrativa, que era donde se pretendía poner en práctica ese proceso administrativo que él propuso en esa época y que ya vimos en el slide anterior. A partir de la administración humanística, que es la que vamos a ver ahorita, surge la necesidad de preocuparse por las personas en las organizaciones, y es cuando adquiere relevancia esta teoría que fue propuesta por el señor Elton Mayo, que nace de la necesidad de corregir la deshumanización del trabajo, sosteniendo que a través de una adecuada satisfacción de las necesidades psicológicas y sociales del operario o del trabajador y de las condiciones favorables, se lograba aumentar la eficiencia de la empresa u organización. Elton Mayo, por supuesto, era psicólogo, de lo contrario no hubiera sido posible hablar de la psicología del trabajo en su momento. Entonces la manera de probar que tenía este hombre su teoría fue a través del experimento de Hawthorne en Chicago, que estuvo orientado en 4 fases, dando origen así a una oposición y a reacción de lo que había venido siendo las teorías clásicas y científicas, en donde se explotaba al trabajador. En la primera fase se hicieron pruebas. Varios cambios en las intensidades de luz al momento de trabajar, dejando ver que los operarios se veían obligados a ser más productivos cuando eran expuestos a mayor intensidad de luz. Ya para la segunda fase hicieron pruebas sin supervisión dirigida, sin ese policía allí vigilándonos. Es decir, que los operarios podían trabajar sin la vigilancia constante de un jefe, y así su productividad era más significativa, como también su mejora en los estados de ánimo. En la tercera fase, y luego de evidenciar que a los operarios les gustaba hablar entre ellos mientras trabajaban, incluso de sus vidas personales, es cuando surge o se da inicio a las conocidas hoy como entrevistas de trabajo, dándole la oportunidad a las personas, ¿sí?, y a estas empresas de contarnos quiénes eran, y a la vez que las empresas se permitían conocer a quienes estaban contratando. Finalmente, en la cuarta fase, entonces, se evidenciaron que el permitir el diálogo entre las personas, además de aumentar la productividad,
se generarían relaciones importantes. En algunos casos, incluso hasta de amistad, y en otros muy infortunados de antagonismos, por lo que se concluye que los trabajadores podían organizarse también de manera informal. Este experimento termina debido a que ya no se contaba con más recursos financieros para su aplicación, pues de más fases, ¿no? Pero su influencia en la administración fue muy relevante, ya que a partir de esta surgen otros estudios que, siguiendo la teoría humanística, aportaba al crecimiento de las personas en las organizaciones, preocupándonos así un poco más por el individuo como tal. Entonces tengamos claro que el experimento, más que porque no pudiera seguir haciéndose estudios en las personas, es porque en ese momento ya no había más recursos económicos para aplicarse. Entonces, entre esos estudios adicionales que acabo de mencionar, se encuentra el resurgimiento de las teorías de las relaciones humanas expuestas por Kurt Lewin, y a partir de las cuales surgen algunos términos tales como la motivación, el liderazgo, las dinámicas de grupo, la organización informal, etc. Por otro lado, están los estudios. Qué pena, devuelvo por acá. Por otro lado, están los estudios expuestos por Mary Parker Follett, quien realiza propuestas como procurar hacer partícipes a los empleados de la planeación con la finalidad de que exista engranaje organizacional y mostrar así pues que no existe una única manera de hacer las cosas para generar soluciones a problemas. De esta manera es posible concentrarse más hacia los resultados que se esperaban en un determinado proceso. Por otro lado, tenemos la teoría neoclásica de la administración. Esta teoría es la reivindicación, por decirlo así, de la administración clásica, pero actualizada y un poquito más redimensionada, claro está, para un nuevo modelo de empresa. Esto debido a que construye su teoría alrededor del proceso administrativo que propuso Fayol en su momento. Sostiene que a través del desarrollo eficiente de las funciones administrativas se logra aumentar la eficiencia y la eficacia, que es la capacidad de la empresa de lograr sus objetivos con el menor coste posible. Recordemos que a partir de este momento se empiezan a tocar esas terminologías tan importantes en la administración como lo es la eficiencia y la eficacia. Es por esta razón que resulta ser como muy importante para la nueva administración, por decirlo así, que se conoce actualmente, porque se empiezan a utilizar terminologías que ya muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez. Entonces hablamos de la eficiencia y hablamos de la eficacia en estos casos. Luego seguimos con el estudio de cada una de las etapas del proceso administrativo. ¿Por qué? Porque esta teoría neoclásica amplía el concepto de cada una de las etapas del proceso administrativo, dando una jerarquía también a los objetivos. ¿Cómo se daba esa jerarquía en esos objetivos? Entonces, en esta parte de acá tenemos el proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar, que a partir de este momento se redimensionó a lo que inicialmente Fayol había propuesto y se establecieron objetivos de manera jerárquica, de nivel global, de nivel departamental y de nivel operacional. Entonces, los objetivos que se planteaban o se proponían en la fase de planeación lo denominábamos proceso de planeación estratégica a nivel global, a nivel departamental planeación táctica y a nivel operacional planeación operativa. Ya cada uno de estos procesos adquiría una jerarquía dentro de la ocupación global o dentro de la ocupación departamental u operacional de la organización. Para el proceso de organización ya entonces, ¿qué había? Un diseño organizacional, que es establecer la realización de organigramas dentro de la empresa. Eso se hace desde el ámbito jerárquico global. Luego tenemos un diseño por departamentos y luego un diseño de cargos, que ya es un tema más de nivel operacional. En el tema de dirección, entonces tenemos a nivel global el tema de dirección, el nivel departamental el tema de gerencia y a nivel operacional el tema de supervisión. Ya las cosas empiezan a cambiar.
Y en el tema de control, entonces al igual que la planeación, si tenemos planeación estratégica vamos a tener control estratégico. Si tenemos planeación táctica vamos a tener control táctico. Y si tenemos planeación operacional vamos a tener control operacional. Esto en cuanto al tema de ampliación del concepto de cada una de las etapas del proceso administrativo. Listo, luego seguimos con la administración por objetivos, que es otra teoría muy importante, que basa el proceso de la administración convirtiéndolo en resultados, en el producto que une todos los objetivos de distintos niveles escalonados de acuerdo a la importancia, pertinencia y prioridad. Su postulado principal consiste en que la selección de objetivos participan los empleados dentro del proceso de toma de decisiones y los empleadores, para que así de esta manera puedan convertirse en metas totalmente participativas. Entonces tenemos las fases como objetivos generales de la gerencia, objetivos de las divisiones, ya también adquieren una jerarquía, y tenemos los objetivos por departamentos y los objetivos de cada uno de los empleados. Dentro de este proceso administrativo, entonces tenemos unos elementos y unas etapas. ¿En qué consiste? ¿Sí? Entonces veamos los objetivos, valga la redundancia, de este tipo de administración. Entonces, las metas deben ser específicas, es decir, que permita lograr el objetivo de una manera tangible. Debe ser participativa, desde la planificación hasta el control, es decir, que tanto los empleados como los gerentes sean partícipes del proceso. Los objetivos planteados deben tener un plazo explícito dentro de su formulación. Y debe haber realimentación o retroalimentación o feedback, como le queramos llamar, acerca de del desempeño que se haya obtenido en la postulación o el cumplimiento o la ejecución de esos objetivos. Por otro lado, están las etapas que son las siguientes. Análisis externo. ¿Sí? En este caso es importante conocer los cambios, oportunidades y amenazas que pueden afectar la industria o la empresa que se está dirigiendo, con el fin de realizar este tipo de estudios para obtener a disposición pues múltiples herramientas que puedan facilitar a la organización los procesos de toma de decisiones y que le permita también conocer los factores críticos de éxito. Existen variables al analizar en lo externo, como por ejemplo las variables del macroentorno, donde generalmente se utilizan herramientas como la matriz Pestel, que indica que pues se analizarán fuerzas tales como las políticas, las económicas, las socioculturales, las ecológicas o las de environment y finalmente pues las legales. Por otro lado, pues entonces tenemos las variables del microentorno, donde nos podemos apoyar en herramientas como la matriz de las 5 fuerzas de Porter, en donde nos permite estudiar variables tales como la rivalidad entre competidores, nuevos competidores entrando al mercado, poder de negociación de clientes y de proveedores y acceso a productos sustitutos. Vemos que estas son las herramientas más recomendadas, sin embargo hay un sinnúmero de herramientas que hay pues a disposición de las personas, de los gerentes, de las organizaciones que nos van a permitir realizar esta evaluación externa. Luego tenemos, de haber analizado toda la situación externa, el proceso de formulación de alternativas estratégicas, que consiste en poder aprovechar las oportunidades que nos sugiere el análisis externo y el estudio del entorno y combatir las posibles amenazas que afectarán a la organización. Ahora bien, también es necesario realizar un autodiagnóstico de la organización que permita al gerente tener una visión más clara de cómo está la empresa en el interior, valga la redundancia, es decir, cómo es el funcionamiento de cada área o proceso organizacional. Las maneras de hacerlo pues también son variadas,
Se pueden realizar listas de chequeo por área funcional, encuestas u otras actividades que queramos que nos permitan autodiagnosticar a la empresa. ¿Sí? Revisarnos nosotros mismos también hace parte de nuestro proceso. ¿Listo? Entonces uno no va al médico esperando que de una vez nos diga qué es lo que tenemos que tomar sin antes haber realizado un previo diagnóstico. Ya con los estudios externos e internos, entonces es posible establecer y formular objetivos organizacionales. Entonces, seguimos con el tema de las ventajas y desventajas que tiene el proceso de administración por objetivos. Para este caso es importante conocer que así como existen ventajas, pues obviamente siempre va a haber una contracara, que son las desventajas, al momento de implementar este tipo de administración en las empresas. Veamos cuáles son. Entonces, en ventajas tenemos que el trabajador sabe a qué atenerse y qué esperar de su empleador, porque previamente, ¿sí?, se han establecido metas y objetivos que éste conoce. El liderazgo es participativo porque la comunicación entre jefe y subordinado es positiva. El hecho de que el trabajador conozca previamente sus objetivos y metas permite que el seguimiento de la gerencia se centre en logros específicos y verificables. Entonces, ¿cuáles serán sus desventajas? Veámoslas. Pueden existir entonces dificultades que no permitan que las metas se fijen, como por ejemplo, desacuerdo de los empleados o del líder o incluso del mismo cliente. Que no se logre cumplir las metas formuladas previamente, que exista demasiada dedicación y seguimiento para que el plan no fracase, y que al formular objetivos flexibles, estos sean adaptables con facilidad dependiendo de las variables del entorno. En su momento entonces se dijo que era un éxito el tema de la administración de la burocracia, que es otro tipo de administración al que vamos a tocar. ¿Por qué? Porque se basaba en la racionalidad, por lo que para lograr la eficiencia se debe de manera antelada describir al mismo nivel y al mínimo detalle cómo se realizaba cada proceso. Me explico. Lo que básicamente se quiere decir es que la administración es la administración, o se le conoce como el proceso de administración de documentación excesiva. ¿Por qué? Porque esta era una variable de tipo de gerencia que se utilizaba en ese tiempo, que se convertía ya demasiado protocolaria y burocrática. Algunas características que se pueden mencionar en este tipo de administración, ¿cuáles pueden ser? Que es de carácter legal, ya que confiere a las autoridades un poder de coacción sobre los subordinados y da medios coercitivos. Es de carácter formal debido a las excesivas comunicaciones escritas. Es de carácter racional, como se mencionó antes, porque se adecúa según los objetivos a alcanzar. Es impersonal, porque no considera a las personas como tales, se consideran los cargos y las funciones, pero las personas no. Existe demasiada jerarquía de autoridad, es decir, que establece los cargos según el principio de jerarquía, y ningún cargo, pues en este caso, queda sin control y sin supervisión. Tiene rutinas y procedimientos estandarizados porque fija reglas y formas técnicas para el desempeño de cada cargo. Y finalmente, establece que para ascensos dentro de la empresa debe haber una competencia técnica y debe existir el tema de la meritocracia. Pasamos a la siguiente tipo de administración, que es la administración estructuralista. ¿Sí? ¿En qué consiste este tipo de administración, apreciados estudiantes? Entonces, hace énfasis en la estructura porque las estrategias se jerarquizan, y hace énfasis en el ambiente porque se dan los primeros pininos de forma técnica en mirar no solo desde adentro, sino hacia lo externo. Por eso se denomina estructuralista, estructura y ambiente. ¿Listo?
Entonces, ¿qué características tiene este tipo de administración? Mencionemos algunas de estas. Pasamos a esta parte y nos encontramos entonces de la explicación de la parte estructural de este tipo de administración. Entonces se dice que cuando se habla de generar una jerarquía, por decirlo así, en las estrategias, se refiere a proponer los diferentes niveles en una organización en cuanto a las decisiones y estrategias a aplicar. Entonces tenemos el nivel estratégico en la parte superior, el nivel gerencial y luego el nivel operacional. Otras de las características a destacar de este tipo de administración, entonces, es la flexibilidad. ¿Pero flexibilidad ante qué? Ante los constantes cambios, por decirlo así, que ocurren en la vida moderna. Otro tipo de características entonces podría ser la tolerancia a las frustraciones, porque evita el desgaste emocional que se deriva de ¿qué? Del conflicto entre las necesidades organizacionales y las individuales. Otra característica es la capacidad de posponer las recompensas, porque compensa el trabajo rutinario dentro de la organización en detrimento de las preferencias personales. Otra característica es el permanente deseo de realización para garantizar la conformidad y las posiciones de carrera dentro de la organización. Luego seguimos con la administración behaviorista. Algunas características de este tipo de administración entonces son representación de la aplicación de la psicología organizacional, que ya mencionamos en su momento por parte de Elton Mayo en la teoría humanística de la administración. Otra podría ser que sostiene que el comportamiento organizacional se fundamenta en el comportamiento humano, el cual se debe explicar sobre la base de la motivación, los estilos de administración y el proceso de decisión que en algún momento propuso o propone Herbert Simon. De esto tengo un libro que les puedo facilitar, que es sobre el tema de la forma racional de la toma de decisiones, y claro, se los estaré enviando en el transcurso del curso. La motivación del comportamiento humano, que se sustenta en las teorías de la motivación, valga la redundancia, ¿de quién? De Abraham Maslow, de Friedrich Herbert, que pues vamos a mirar pues más adelante, ¿no? En el tema de habilidades gerenciales, cuando toquemos ese tema, y veamos que la motivación hace parte de una de estas. ¿Listo? Entonces esa es otra de las características de la administración behaviorista. Esta administración también busca demostrar la variedad de estilos de administración, obviamente, que están a disposición del administrador, y que los estilos de administración pues dependen de las convicciones que los administradores tienen con respecto al comportamiento humano dentro de la organización. De los seguidores de este tipo de administración, entonces, tenemos a Douglas MacGregor, ¿sí? Douglas MacGregor, perdón. Mi inglés es un poco pésimo, pero bueno. Este postulado de esta persona señala que hay dos tipos de administración, pues valga la redundancia porque hemos mencionado muchas veces esta palabra, y es la administración basada en la teoría tradicional, que es rígida totalmente, dura y autocrática, y la administración basada en las teorías modernas. ¿Qué características tiene este tipo de administración? Que es dinámica, abierta y democrática. Ahora hablemos del proceso de toma de decisiones, que es algo de resaltar y que yo les dije que les iba a compartir un libro, y es los 7 pasos que describe Herbert Simon para poder tomar decisiones dentro de la organización. Entonces este también tuvo gran participación y aporte en este tipo de administración, nuevamente valga la redundancia. Entonces Herbert Simon, este gran propulsor, define que existe un proceso para la toma de decisiones y en las organizaciones por parte de ¿quién? De los gerentes o administradores y todos los miembros de la empresa, y estas etapas son las siguientes.
percepción de la situación que rodea algún problema, es como el análisis del entorno, análisis y definición del problema, definición de los objetivos, búsqueda de alternativas de solución, evaluación y comparación de las alternativas, escogencia o elección de la alternativa, implementación de la alternativa y finalmente, entonces así cierra este gran exponente de la administración behaviorista con su tema de los 7 pasos o las 7 etapas para el proceso de toma de decisiones. Entonces, este tipo de administración que vamos a ver ahorita, que es la del cambio organizacional, lo que busca es analizar qué ocurre en los ambientes internos y externos de las empresas, decidir qué debe cambiarse, si harán cambios estructurales o simplemente de comportamiento y pues finalmente proceder con la acción de implementación. Algunas de las características que tiene este tipo de administración, entonces, ¿cuáles son? Buscar que la organización sea adaptable al cambio, es algo que debemos resaltar, conciliando las necesidades humanas fundamentales con los objetivos y metas de la organización. Otra es que todos los elementos del proceso de cambio actúen de manera activa y abierta con respecto a la persona humana. Luego, también tiene otra característica y es precisamente buscar cambiar las actitudes, los valores, los comportamientos y la estructura de la organización de manera que ésta pueda adaptarse mejor a los desafíos que surgen en el ambiente dinámico en el que se desarrolla. Luego seguimos con la administración, con la misma del cambio organizacional, pero hablaremos ahorita pues de las etapas. Entonces, estas etapas que propone este tipo de administración ayudan al final de dicho ejercicio precisamente a facilitar ese proceso de cambio al que se ven enfrentadas las organizaciones de hoy día. Estas etapas entonces son la recolección de datos, en donde, como su nombre bien lo dice, se pretende recolectar toda la información posible a través de investigaciones del ambiente interno y externo que nos permita realizar un buen diagnóstico organizacional en donde se ponen a prueba todo el ímpetu del gerente para tomar sus decisiones o intervenir en ellas para que el proceso de cambio al final sea orientado ¿a qué? Al cumplimiento de las metas de la organización. Ahora pasamos al tipo de administración cuantitativa. Entonces, este tipo de administración resulta muy interesante, es más, nos deja aportes relevantes que para las organizaciones actuales son de mucha utilidad y que al día de hoy se siguen poniendo en práctica. Esta manera de gerenciar cuenta con las siguientes características, muchachos. Técnicas matemáticas, en donde es posible decir que a través de la aplicación de estas es posible tomar decisiones administrativas e incluso gerenciales de manera más acertada y que conllevan al logro de la eficiencia empresarial y organizacional. Construcción de modelos matemáticos capaces de proporcionar solución a los problemas empresariales en sus distintas áreas funcionales. Este tipo de problemas que analiza o que soluciona este tipo de administración o que facilita para la toma de decisiones es precisamente que puede resolver todo tipo de problemas, tanto estructurados y no estructurados. Entonces, antes se mencionó que habían 3 niveles de problemas, que habían problemas estructurados. Entonces, en temas de problemas estructurados podemos definirlo en 3 niveles, porque habíamos dicho que existen problemas estructurados y no estructurados.
Pero entonces enfoquémonos en los estructurados, que es donde más se solicita la aplicación del tema de administración cuantitativa. Entonces, el proceso matemático, por decirlo así, para resolver o los niveles de problemas que pueden existir estructurados dentro de una empresa, entonces, ¿cuáles son? ¿O qué tipo de niveles se puede presentar en este tipo de problemas? Que se puedan tomar decisiones bajo certeza, en donde se habla de variables conocidas y la determinación de la relación entre la acción y las consecuencias. Otro nivel que se puede visualizar en este tipo de problemas estructurados son las decisiones que se toman bajo riesgo, en donde las variables siguen siendo conocidas, pero la relación entra en acción y consecuencias, lo que ahorita, pues en este momento se puede conocer en términos de probabilidad. Luego vienen las decisiones bajo incertidumbre, en donde las variables pues las desconocemos y las probabilidades para determinar las consecuencias de una determinada acción también se desconocen y no pueden determinarse con un grado de certeza específico. Entonces, como lo mencionamos al inicio de la explicación de este tipo de administración cuantitativa, en donde se dijo que nos había dejado herramientas que hoy se siguen utilizando en las empresas, es importante aclarar que en efecto es así, porque aunque estas herramientas estén determinadas por las acciones tecnológicas y software de facilitación para el uso de estas, la base de los modelos sigue siendo los mismos. Finalmente, esta tecnología está basada bajo una estructura matemática. Mencionaré algunas herramientas relevantes según pues, el uso en las empresas. Tenemos el tema entonces de la programación lineal, que su finalidad es que minimizar los costos y maximizar los beneficios, que supone escoger entre varias alternativas o combinarlas. Luego tenemos la teoría de juegos, que se aplica a los casos que implican disputa de intereses entre dos o más participantes, que en un determinado momento pueden tener diversidad de acciones posibles delimitadas por las reglas de los mismos juegos. Luego tenemos la teoría de colas, que está referida a cómo optimizar una distribución en condiciones de aglomeración y espera. Se usa mucho en los bancos y todo donde uno tiene que hacer filas. Cuida las demoras pues en algún punto de servicio y es aplicable al análisis del tráfico de personas. Luego tenemos la teoría de grafos, que habla de las redes o diagramas de flechas, los cuales son aplicables en proyectos que abarcan diversas operaciones o etapas, distintos recursos y también pues hay varios órganos involucrados en esta, como también hay plazos y costos mínimos. Elementos que pues en consecuencia de la utilización de esta herramienta deben articularse, coordinarse y sincronizarse. Luego tenemos el tema de probabilidad y análisis estadístico, que es el método mediante el cual se obtiene la misma información con una menor cantidad de datos. Pasamos a la programación dinámica para cerrar este tipo de administración cuantitativa y se dice que este tipo de programación se aplica en los casos que existen varias fases interrelacionadas que debe adoptar o que se deben adoptar en una decisión adecuada a cada una sin perder de vista el objetivo final. Luego pasamos a la teoría de la administración por sistemas, en donde resulta relevante primero emitir un concepto de qué es un sistema, para lo cual entonces es posible decir que sistema es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo que a su vez será parte integrante de un suprasistema o un sistema mayor. ¿Listo? De esta manera podemos definir lo que es un sistema para entonces entrar a mirar en qué consiste este tipo de administración para las organizaciones. Entonces,
En este orden de ideas, las cosas o partes que componen el sistema no se refieren a un campo físico, es decir, a objetos y esas cosas, sino más bien al campo funcional. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por este mismo sistema. Estas partes o elementos podemos enumerarlas en entradas, procesos y salidas, que se mueven en un entorno o en un ambiente interno y externo, y que con base a las salidas o los resultados obtenidos es posible realizar un feedback o una retroalimentación con la finalidad de ser siempre mejores. En esto consiste la teoría de administración por sistemas. Pasamos ahora a la teoría de la administración contingencial, ¿sí?, que nace a partir de una serie de investigaciones hechas para verificar cuáles son los modelos de estructuras organizacionales más eficaces en determinados tipos de industria. Veamos. Este tipo de administración sostiene que no existe un método o técnica válido y óptimo ni ideal para todas las situaciones. Es decir, que puede existir variedad de alternativas proporcionadas por las diversas teorías administrativas. No hay una única manera de ser gerentes, no hay una única forma de hacer las cosas. Entonces, es necesario aclarar que el enfoque contingente explica que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos propuestos en la organización. Y finalmente, este tipo de administración contribuye a la identificación de variables que producen mayor impacto sobre la organización, como el ambiente y la tecnología. ¿Con qué finalidad hace esto? Pues para predecir las diferencias en la estructura y el funcionamiento de las organizaciones. Ahora pasamos a la administración contemporánea, donde sus principales características están basadas en tener un estilo corporativo. ¿Qué pasa con ese estilo? Bueno, este estilo solo se puede fortalecer a través de las prácticas en el proceso de toma de decisiones, porque entonces esto le implica realizar un consenso de participación junto con los empleados. Por eso se le denomina estilo corporativo. Por otro lado, entonces está el sentido de pertenencia, que se da cuando todos se sienten miembros del grupo empresarial, pero comportamiento, por decirlo así, debe ser estimulado precisamente por la gerencia. También se habla de la confianza y delicadeza, que hace referencia a tener fe en el empleado para que realice sus tareas con autonomía, también teniendo en cuenta que debe haber respeto por todas las personas sin importar los cargos que tengan. Y finalmente, pues toca un tema muy relevante, y es la intimidad. Que con esto, ¿qué se quiere, apreciados estudiantes? Precisamente decir que en el proceso comunicacional de la empresa se tenga en cuenta los valores de solidaridad y prudencia en el trato con las personas. Dado lo anterior, los pasos que se dan para generar desarrollo en una empresa bajo el enfoque administrativo Z, pues como se le llama a este tipo de administración, son comprender la organización, ¿sí?, analizar la filosofía de la empresa, comprometer al líder, desarrollar habilidades para las relaciones humanas, crear estructuras e incentivos, puede ser, realizar evaluación del propio desempeño y los resultados del sistema. También se debe comprometer al sindicato en el evento de que la empresa tenga uno, si no, pues no. Se debe procurar la estabilidad del empleo,
tomar decisiones y ampliar los horizontes profesionales. Ahora pasamos a la administración por procesos, en donde es posible decir que toda actividad empresarial para elaborar un producto o prestar un servicio debe ejecutar un proceso y que los componentes de dicho proceso deben ser los clientes, los insumos y las acciones de las empresas o máquinas que trabajan dentro de la empresa. Por lo que el final pues, es un proceso que puede ser un inicio de otro, es decir, cuando yo finalizo mi proceso, pueda que ese resultado que yo haya obtenido corresponda al inicio de un proceso nuevo. ¿Pero qué es un proceso? ¿Sí? Podríamos definirlo como una secuencia de acciones que transforman en productos o servicios los insumos recibidos, agregándoles un valor adicional para los clientes. Por lo anterior, entonces todos los procesos organizacionales deben estar sujetos a lo que indica su misión y su visión. Por eso las resalto acá. Ahora bien, para poner en marcha entonces este tipo de administración, los pasos a seguir son diseñar y documentar el proceso. Ese es un punto de arranque clave. Diseñar la organización. Designar un director o un líder como responsable de esos procesos. Este líder ayudará a controlar todas las partes y tiempos del proceso. Y finalmente a establecer los indicadores porque, como ya sabemos, lo que no se mide entonces no se puede controlar. Ahora pasamos a la estructura organizacional y herramientas de la administración por procesos. Dentro de este tipo de administración se da el tema de estructura organizacional en la empresa a través de macroprocesos, donde se dan los procesos generales de una empresa, que se le denomina proceso. También surgen dentro de esos procesos especiales como los de apoyo, funcionales, misionales, y finalmente están los subprocesos o procesos interdepartamentales. Este tipo de administración también nos deja grandes aportes y herramientas pues que aún seguimos utilizando y manejando con base en tecnología eficiente y tecnología de información que se encuentra disponible hoy día en el mercado. Y este tipo de procesos o este tipo de aportes o herramientas que nos deja este tipo de administración, ¿cuáles son? El análisis de Pareto, el diagrama de causa y efecto, que es lo que conocemos como la espina de pescado de Ishikawa, la hoja o lista de chequeo, mediante la cual podemos hacer autodiagnósticos dentro de la organización. Un diagrama de flujo nos deja el tema de la utilización de histogramas, diagramas de dispersión, gráficas de control, estudios de organizaciones y métodos, estudio de tiempos y movimientos, estudio bajo la metodología de Lean Six Sigma o de Mike, metodología bajo el estudio Scrum, tablero de decisiones y dashboard como los que nos proporciona hoy día el Office 365 a través de su herramienta Power BI. Eso entre otras muchas otras herramientas más. Entonces, muchachos, hasta acá es mi aporte sobre la administración después de la revolución industrial. Ahora les debo pues un pequeño video donde les explique cómo es la administración de la cuarta revolución industrial y cómo se ve proyectada a futuro con todos los aportes tecnológicos y sistemas de información disponibles. Espero les haya sido de mucha utilidad y que lo aprovechen mucho. Es un espacio dedicado solo para ustedes. No dudes en darle like si te gustó mi video y suscribirte a mi canal si deseas estar al día en aspectos académicos. Hasta una próxima oportunidad.